Mi marido dijo que le daba asco. Esas fueron las palabras exactas que escuché aquella mañana de marzo, oculta detrás de la puerta entreabierta del salón de nuestro palacete en la calle Serrano. Tenía 42 años. Llevaba el apellido Romero Valverde como un estandarte que nunca pedí portar, y mi figura no encajaba en los estándares crueles de la aristocracia madrileña en la que mi familia me había insertado como quien coloca una pieza en un rompecabezas equivocado. Como mujer de familia empresarial catalana, establecida en Madrid, yo era una presencia llamativa no por mi fortuna, sino por mi elegancia silenciosa y por la manera en que miraba a las personas como si cada una tuviera una historia que merecía ser escuchada. Sin embargo, a mis espaldas, las mismas personas que elogiaban mis donaciones benéficas me llamaban la ballena de los Romero. Mi marido Marcos Santillán de la Vega era uno de ellos. Aquella mañana el palacete olía a jazmín fresco y café gourmet. Era el cumpleaños de Marcos. El chef privado había preparado un brunch especial y yo personalmente había encargado flores frescas para adornar el salón principal. Había elegido con cuidado un reloj de alta gama que sabía que ansiaba no por la hora que marcaba, sino por el nombre de diseñador que brillaría en su muñeca en las fotos de campaña. Marcos, 7 años menor que yo, era un diputado del Congreso con aspiraciones ministeriales, carismático en público y glacial en privado. Su mirada era la de un cazador siempre calculando su próximo movimiento. Llevábamos casados una década, sin hijos, sin escándalos, sin amor. A veces me preguntaba si el amor había sido real alguna vez o si simplemente lo había imaginado como quien sueña con una casa frente al mar que nunca se construye. A las 10:16 de la mañana bajé por la gran escalinata sosteniendo un sobre. Era un certificado de donación de 100.000 euros a nombre de Marcos para una Fundación Nacional de la Infancia. Pensé que le haría sonreír. Le encantaba parecer generoso. Más aún le encantaba ver su imagen fortalecida en las redes sociales. El comedor estaba vacío, pero escuché voces en el salón contiguo. Me detuve por puro hábito y permanecí inmóvil detrás de la puerta ligeramente entreabierta. Y entonces lo escuché. «Esa vaca gorda me da asco, mamá», dijo Marcos riendo. «Solo me importa su dinero. ¿Qué te pensabas que realmente disfrutaba acostándome con ella?» Dejé de respirar. Elvira Santillán Montero. Mi suegra no mostró sorpresa alguna. Su voz respondió como quien confirma algo obvio, al menos disimula Marcos. Hazlo hasta que heredes todo lo que es de ella. Después de eso ya sabes lo que tienes que hacer. Los días de esa mujer en tu vida están contados. ¿Quieres estar atado a un cuerpo que parece un saco inflado, una piñata rellena de arrepentimientos? Se rieron con la ligereza de quienes no sienten vergüenza por su crueldad. Tragué saliva con dificultad. El sobre se me resbaló de la mano sin hacer ruido. Mi rostro no cambió, pero mis piernas temblaron ligeramente como si el mundo hubiera acelerado de repente. Me mantuve firme. Retrocedí lentamente, subí las escaleras sin que mis tacones hicieran un solo sonido y cerré con suavidad la puerta de mi dormitorio como si nada hubiera pasado. No lloré, no grité, no los confronté. Esa noche cenamos juntos. Yo ofrecí una sonrisa alegre y le entregué su regalo. Marcos me agradeció con un beso seco en la mejilla y fingió entusiasmo. Elvira comentó que el vino era excelente y sugirió que yo debería probar la dieta de una amiga suya. Todos rieron excepto yo. Simplemente los observé a ambos con una serenidad que era menos calma y más planificación. Pasada la medianoche, Marcos dormía profundamente en la suite principal mientras yo caminaba descalza por la casa. Miré cada rincón. Las obras de arte que yo había elegido, los muebles que había importado de Italia, el piano de cola, que nunca aprendí a tocar. Cada objeto era un testigo silencioso de una vida que nunca había sido verdaderamente mía. Era un museo construido para encajar en un molde que me había estado asfixiando durante años. En el despacho saqué una hoja de papel y escribí con mano firme: «Gracias por mostrar tu verdadero color». Lo firmé sin nombre. Doblé la nota y abrí mi portátil. En menos de una hora contacté con un agente inmobiliario discreto y un comprador extranjero y transferí la mayor parte de mi fortuna
a una nueva cuenta en Suiza bajo una identidad diferente. Tras años gestionando el patrimonio de mi familia, sabía exactamente cómo mover dinero sin dejar rastro. A las 5 de la madrugada el palacete quedaba atrás. Ningún empleado me vio partir. Llevaba solo una mochila, un abrigo largo, mi pasaporte y una fotografía mía a los 18 años cuando soñaba con recorrer el mundo antes de que el apellido Santillán me convirtiera en una esposa trofeo. No supe qué pasó exactamente cuando Marcos despertó. Solo puedo imaginarlo, su confusión, sus llamadas sin respuesta, el descubrimiento de la nota sobre la almohada. Más tarde, cuando encendí la televisión en un bar de carretera, vi los titulares. La esposa del diputado Marcos Santillán de la Vega ha desaparecido misteriosamente. Se investiga la venta irregular de su residencia en el barrio de Salamanca. Cambié de canal. Yo, mientras tanto, estaba sentada en un autobús urbano de la EMT rumbo al barrio de Vallecas, un lugar donde nadie me reconocería. Miraba por la ventana con los ojos tranquilos y la boca en una línea recta. Llevaba mi vieja fotografía en el bolsillo interior del abrigo como un amuleto y por primera vez en años respiraba sin esfuerzo. No tenía un plan fijo ni un destino, solo un propósito: empezar de nuevo desde un lugar donde no valía nada para descubrir cuánto valía realmente. El autobús avanzaba lentamente por calles polvorientas, las ventanas empañadas por el aire húmedo de la mañana. Mi mochila descansaba sobre mi regazo. Dentro no había joyas, ni ropa de diseñador, ni perfumes caros, solo documentos, algo de efectivo, un cuaderno lleno de frases que escribía cuando mi pecho no podía contener las lágrimas, y esa fotografía descolorida de mi juventud, yo de pie junto al mar con los brazos abiertos, como si el mundo entero me perteneciera. Por aquel entonces aún no había conocido a Marcos. Por aquel entonces aún no me había convertido en la sombra elegante de una vida fraudulenta. El autobús se detuvo con un chirrido. El conductor giró la cabeza sin interés y dijo con voz áspera: Vallecas, última parada. Me levanté. Nadie me miró. Nadie reconoció a la mujer que apenas 2 días atrás aparecía en las portadas de revistas de moda y en reportajes de eventos benéficos. En este mundo yo era invisible. Y por primera vez me produjo una sensación de alivio. Vallecas no era un barrio pobre, era un barrio herido. Las fachadas agrietadas parecían contar historias de inviernos feroces, promesas rotas y esperanzas que sobrevivían como malas hierbas entre las piedras. Niños jugaban descalzos en charcos de agua sucia. Mujeres barrían las aceras mientras cargaban bebés en las caderas. Un hombre vendía costillas asadas, desde un food truck en la esquina una vieja radio escupiendo soul atemporal y flamenco fusión. Caminé por las calles observando cada detalle con una mezcla de miedo y fascinación. Un aviso pegado con cinta adhesiva en la verja de una casa captó mi atención. Habitación en alquiler, baño compartido, no se hacen preguntas. Llamé a la puerta. Salió una mujer de unos 60 años con piel curtida y ojos pequeños y desconfiados. ¿Buscas algo? Vi el cartel. Busco un lugar donde quedarme por un tiempo. Puedo pagar por adelantado. La mujer me escaneó de pies a cabeza. Algo en mí no encajaba, demasiada compostura, piel demasiado bien cuidada para este entorno. Nombre dudé solo una fracción de segundo. Luna Solís. Es un nombre raro. Pasa. La habitación está libre, pero no devuelvo dinero y no me gustan los problemas. No los tendrá. La habitación era pequeña, con una cama individual, un ventilador que sonaba como si fuera a caerse del techo y una ventana sin cristal adecuado. Las paredes estaban manchadas de humedad. Olía a encierro, pero para mí se sentía como un santuario. Pagué por un mes y me instalé. Esa noche no lloré. Simplemente me tumbé en el colchón duro, cerré los ojos y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Al día siguiente caminé sin rumbo por el barrio. Me presenté como una mujer arruinada por fraude financiero, alguien que lo había perdido todo. No era mentira, aunque no por las razones que todos imaginaban. Me miraron con lástima, pero también con cierta curiosidad mórbida. Era nueva, era extraña,
Era otra historia triste en un lugar lleno de ellas. Llegué a un pequeño centro de salud comunitario. La fachada se desconchaba. Dentro había un par de camillas oxidadas, sillas de plástico rotas y un mostrador de recepción improvisado con cajas de cartón. Una mujer discutía con un hombre joven sobre medicamentos que no podían permitirse. Señora, ya le dije que no tenemos ese antibiótico y si lo consigue fuera no puedo garantizar que sea auténtico. La voz masculina pertenecía a un hombre alto, con cabello castaño despeinado, mangas de camisa arremangadas y ojeras que revelaban noches sin dormir. Sus ojos estaban marcados por la tristeza, pero su tono era firme y cálido a la vez. Lo observé durante unos segundos. Él me miró fugazmente y luego volvió a centrarse en la paciente. Dígale a su hijo que siga viniendo. Aunque no tenga dinero aquí, no negamos atención. Encontraremos el medicamento de alguna manera. Cuando terminaron, me acerqué. ¿Es usted el médico? Soy Gabriel Navarro. Necesita atención médica. No vine a ofrecerme como voluntaria. Tengo experiencia en organización y gestión. Quizás pueda ayudar con el inventario coordinando donaciones, cosas así. Gabriel me observó en silencio. Había algo en la forma en que hablaba esa certeza en mi voz que no coincidía con mi historia de haberlo perdido todo. No me confrontó. Extendió la mano. Bienvenida, Luna. Este lugar necesita más manos que preguntas. Y así comenzó todo. En los días siguientes aprendí a doblar sábanas manchadas, organizar cajas de suministros caducados y recibir donaciones mínimas que llegaban como milagros. Nadie preguntó por mi pasado. Todo lo que importaba era lo que hacía en el presente. Fue en esa misma clínica donde conocí a Elena. Tenía 8 años, cabello sin brillo y grandes ojos oscuros que parecían saber demasiado. Estaba sentada en la camilla de exploración, la cabeza apoyada en el hombro de una anciana de rostro dulce. Doña Reme no ha querido comer en 3 días, dijo la mujer. Tiene fiebre por las noches y su piel se está poniendo más pálida. Observé cómo Gabriel la examinaba con una delicadeza que me conmovió. Pidió análisis y luego salió al pasillo. Me acerqué a él. ¿Qué pasa? Su rostro estaba tenso. Sospecho leucemia, pero necesitamos los análisis y eso cuesta dinero. Miré a través de la ventana. Lena jugaba con una muñeca a la que le faltaba un brazo, murmurando palabras suavemente, como si le contara secretos. Algo en mi pecho se apretó. Doña Reme se acercó a mí cuando Gabriel se fue. No eres de por aquí. Perdone. Tus manos están limpias, tus uñas están cuidadas, tu espalda está recta. La vida aquí tiende a encorvarnos. No respondí. No te preocupes. Yo también tuve mis secretos cuando era joven. No te estoy juzgando. Solo digo que cuando una mujer está ocultando algo tiene que elegir muy cuidadosamente a quién le permite mirarla, porque algunos ojos solo buscan carne y otros buscan un alma. Gabriel es del segundo tipo. Asentí con un nudo en la garganta. Pasaron 2 semanas. Me convertí en parte del lugar no por lo que sabía, sino por lo que ofrecía tiempo, escucha, compromiso. Me encargaba de limpiar, asistir y cargar cajas. Por las noches escribía en mi cuaderno una frase repetida una y otra vez. Nunca tuve tiempo para los pobres hasta que me convertí en una de ellos. Una mañana, mientras organizaba archivos en la pequeña oficina, escuché a Gabriel hablar por teléfono. Su tono cambió abruptamente. «Santillán, ¿estás seguro? ¿Y el expediente todavía existe?» Dejé caer una caja. El ruido lo hizo volverse hacia mí. Nuestras miradas se cruzaron. «¿Estás bien?», preguntó tapando el auricular. Sí, solo me mareé un poco. Terminó la llamada y salió al patio trasero. Lo vi encender un cigarrillo con manos temblorosas. No me atreví a preguntarle nada. El apellido Santillán era un disparo en mi memoria, el eco de todo lo que quería enterrar. Más tarde, cuando estábamos solos, reuní el valor. Puedo preguntarte de qué era esa llamada. Gabriel dudó. Es sobre un paciente del pasado, un caso que pensé que estaba cerrado. Mencionaron un nombre, uno que no había escuchado en años. Santillán. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda.
¿Lo conoces?, preguntó, observándome con atención. Mentí como había mentido tantas veces para sobrevivir. No. No insistió, pero algo en sus ojos me dijo que empezaba a sospechar. No dormí esa noche. Me senté en mi colchón, la mochila abierta, la fotografía en mi mano y el cuaderno lleno de frases que pesaban cada vez más. Ya no era Sofía, pero Luna Solís también empezaba a agrietarse. En este juego de nombres, mentiras y verdades ocultas no sabía cuánto tiempo más podría sostener la nueva vida que apenas estaba comenzando a construir. Hay heridas que cicatrizan y luego hay otras que no te dejan respirar. Y el apellido Santillán era una de las últimas. La pregunta no era si Marcos me encontraría. La pregunta era si cuando lo hiciera yo sería lo suficientemente fuerte para enfrentarlo o si volvería a caer en la prisión invisible de la que tanto había luchado por escapar. Me miré en el espejo agrietado del baño compartido mientras me lavaba la cara. El agua era turbia y fría y las baldosas sucias reflejaban una imagen de mí misma que aún no reconocía del todo. Luna Solís. Ese nombre se había convertido en una especie de armadura. Lo llevaba con creciente facilidad, aunque una parte de mí todavía temblaba por dentro. Pasaron las semanas lentamente, pero algo dentro de mí comenzó a cambiar. La rutina humilde, la conexión humana real, la ausencia de apariencias, todo empezó a moldear mi corazón como el fuego moldea el metal. Ya no pensaba constantemente en Marcos. Ya no repetía esa frase odiosa como una daga clavada en mi memoria. Ahora pensaba más en otras cosas, la risa de Elena, el cansancio en los ojos de Gabriel, la mirada intuitiva de doña Reme y una idea que comenzó a germinar con fuerza, construir algo nuevo desde las ruinas, no para mí, sino para otras mujeres que también habían sido usadas, manipuladas y silenciadas. Lena se había convertido en mi centro de gravedad. La niña se aferraba a mí con una confianza absoluta, como si me hubiera estado esperando toda su vida. Jugábamos con muñecas de trapo, inventábamos historias absurdas y compartíamos silencios que decían más que 1000 palabras. No necesitaba ser madre biológica para sentir ese vínculo. En el fondo sabía que este era el amor que la vida me había negado. ¿Tú también te has sentido invisible?, me preguntó una mañana mientras dibujábamos en el suelo con tizas de colores. Sí, muchas veces, respondí sin pensar demasiado. Entonces somos iguales, dijo la niña. Porque cuando la gente tiene miedo aparta la mirada y entonces ya no existes. Sentí un nudo en la garganta. Me pregunté cuántas veces yo misma había apartado la mirada, confinada en mi burbuja de lujo y apariencias, cuántas veces había fingido no ver la miseria desde mi coche blindado. Esa culpa era una compañera silenciosa y constante. Una tarde calurosa el barrio se llenó de música. Se organizó una verbena comunitaria para recaudar fondos. Gabriel lo propuso como excusa para que todos se distrajesen, pero fui yo quien tomó las riendas. Convencí a las mujeres del barrio para que hicieran dulces, artesanías, ropa tejida. Coordiné los espacios, los horarios, los permisos. En pocos días me convertí en una figura central. No sé quién eras antes, Luna, me dijo doña Reme mientras amasábamos pan juntas. ¿Pero quién eres ahora es bueno para este lugar? Sonreí. Había dejado de corregir a la gente cuando me llamaban por mi nuevo nombre. Era más que un disfraz. Era una versión de mí misma que quería que fuera real. En medio de este pequeño renacimiento, escuché algo que me heló la sangre. Estaba detrás de una cortina en la clínica cuando oí a Gabriel hablar con una enfermera sobre un expediente antiguo. Elvira Santillán, dijo él, fue mi paciente privada hace años. Me despidieron cuando me negué a encubrir recetas ilegales que estaban dando a pacientes adictos. Su hijo, ese diputado Marcos, amenazó con destruir mi carrera si hablaba. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mi historia y la de Gabriel habían estado conectadas mucho antes de conocernos, el mismo apellido, la misma corrupción. El círculo se cerraba sin que lo supiéramos. O quizás el destino era más cruel de lo que imaginaba. Esa noche, cuando terminó la verbena, subí al tejado del edificio donde vivía. Miré el cielo estrellado y por primera vez desde que había huido permití que las lágrimas fluyeran.
no era tristeza, era una mezcla amarga de gratitud y dolor. Estaba viva, era libre, pero aún había sombras que no podía borrar. En la televisión del bar de la esquina vi las noticias. El rostro de Marcos llenaba la pantalla. El diputado Marcos Santillán de la Vega enfrenta acusaciones de corrupción. Se investigan movimientos financieros irregulares y vínculos con redes de tráfico de influencias. Su esposa, Sofía Romero Valverde, continúa desaparecida. Cambié de canal y pedí otro café. Mientras tanto, yo visitaba un antiguo almacén abandonado en las afueras del barrio. Nadie me vigilaba. Nadie sospechaba que había comprado el lugar en secreto usando mi nueva identidad. Mi plan era claro: transformarlo en una fundación para mujeres víctimas de abuso. Un refugio real con consejeros, comida, alojamiento y ayuda legal. Un lugar donde otras como yo pudieran empezar de nuevo sin tener que mentir sobre sus nombres. Lo anoté todo en un cuaderno de hojas gruesas, necesidades, proveedores, ideas de financiación. Gabriel me ayudaba sin hacer demasiadas preguntas. Ya no me miraba con sospecha, sino con algo más cercano a la admiración, aunque una melancolía inconfundible aún latía en sus ojos. Una noche, mientras organizábamos cajas en el almacén, me habló de su pasado. Perdí a mi esposa por una neumonía mal diagnosticada, me dijo. La atención privada la mató. Los hospitales caros también cometen errores, solo que los encubren mejor. Escuché sin hablar. Sabía que de alguna manera él también había sido roto por un sistema podrido. Quise contarle mi verdad, pero el miedo me detuvo. En la verbena, Lena vendía pulseras hechas a mano con hilos de colores. Su sonrisa era más brillante que cualquier farola. Corría entre los puestos con energía. Doña Reme la observaba con ojos cansados pero felices. Todo parecía fluir hasta que ocurrió lo inesperado. Estaba comprando gasas para la clínica cuando lo vi un SUV negro con cristales tintados aparcado frente al centro médico. Reconocí ese vehículo inmediatamente. Mi corazón se detuvo. Era el coche de Marcos. No pensé, no analicé. Simplemente giré sobre mis talones y comencé a caminar en dirección opuesta sin correr, pero con el ritmo exacto de alguien que huye sin querer parecer que huye. Me metí en un callejón, luego en otro subí una pequeña cuesta y me escondí detrás de un muro roto. Desde mi escondite vi cómo el coche permanecía allí durante casi una hora. Vi a un hombre con traje oscuro entrar a la clínica y salir con Gabriel. Hablaron brevemente. Gabriel negaba con la cabeza. El hombre le mostró algo, probablemente una fotografía. Mi fotografía. Cuando el coche finalmente arrancó y desapareció, esperé otros 20 minutos antes de atreverme a moverme. Marcos no me había visto, pero estaba cerca. Demasiado cerca. Aquella noche Elena se derrumbó de repente durante la verbena. Su cuerpo tembló brevemente antes de quedarse quieto. Un charco de sangre emergió de su nariz. El silencio fue inmediato. Vi cómo Gabriel corría hacia ella, la levantaba en brazos y gritaba órdenes. Yo lo seguí apenas sintiendo mis piernas. En la clínica le conectaron un suero, tomaron muestras y aplicaron oxígeno. Esperé en el pasillo, las manos temblando, el corazón golpeando contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Gabriel salió con el rostro pálido. La leucemia ha progresado, dijo la voz rota, y no tenemos lo que necesitamos para tratarla aquí. Apreté los puños. No había manera de que me quedara de brazos cruzados. No ahora. No con esta niña que me había devuelto el alma. Esa noche, mientras Lena dormía con fiebre, abrí mi mochila y revisé mi última reserva, una sola joya que había ocultado con extremo cuidado, la única que no había vendido ni dejado atrás. Era el anillo de mi abuela con un zafiro que valía más que todo el barrio. Lo apreté en mi puño y caminé hacia el centro de la ciudad. A la mañana siguiente regresé con un sobre sellado y un cheque suficiente para comenzar el tratamiento. Gabriel me miró con ojos llenos de preguntas no formuladas. ¿Cómo? No preguntes, dije simplemente. Asintió, pero algo cambió en su mirada. Ya no era solo admiración, era certeza. Sabía que yo no era quien decía ser. Lena desde su cama me sonrió con los labios secos.
No me dejes, nunca respondí tomando su mano, pero sabía que el tiempo se estaba acabando. Marcos seguía buscando, y yo ya no era la mujer que se quedó callada cuando escuchó que le daba asco. Ahora era una mujer que luchaba, aunque el miedo todavía respirara detrás de cada sonrisa. Porque las mentiras, cuando se sostienen durante demasiado tiempo, comienzan a cobrar vida propia, y las mías estaban respirando. La pregunta era ¿cuánto tiempo más podría mantenerlas bajo control? Me desperté antes del amanecer como casi todos los días desde que adopté el nombre de Luna Solís. El ventilador zumbaba con un ruido constante y las paredes húmedas de la habitación parecían más grises que nunca. Apreté los párpados antes de abrir los ojos por completo. Quería evitar por un momento la realidad que pesaba como una lápida sobre mi pecho. Lena seguía hospitalizada, conectada a medicamentos que apenas podían controlar el avance de su leucemia. Cada minuto era una lucha, cada sonrisa de la niña era un escudo contra la desesperación. Y a pesar de haber conseguido los fondos iniciales vendiendo esa joya escondida, sabía que no sería suficiente. El tratamiento sería largo, brutal y costoso, no solo en dinero, sino en alma. Observaba cómo Gabriel pasaba cada vez más tiempo mirándome. Mis movimientos, mis silencios, mi manera meticulosa de evitar hablar de mí misma. Ya no era solo admiración lo que veía en sus ojos. Había algo más inquietante, una intuición, como si estuviera armando un rompecabezas del cual yo era la pieza central. Aquella mañana, mientras revisábamos el inventario de medicamentos en la pequeña farmacia improvisada, me soltó un comentario que no fue accidental. Luna. ¿Viviste alguna vez en el extranjero? Tienes un acento neutro educado, no es común aquí. Me detuve, tragué saliva y pensé rápido. Estudié unos años en Europa, luego trabajé en el ministerio durante un tiempo. Por eso a veces tengo ese tono raro. Asintió sin decir nada, pero la duda en sus ojos se profundizó. Horas después visité el almacén abandonado donde había comenzado a planificar la fundación. Me senté en el polvo sobre una caja rota y saqué mi cuaderno. Escribí una sola frase. El miedo es una jaula con las puertas abiertas. Cerré el cuaderno y respiré hondo. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré y allí estaba doña Reme con una bolsa de pan en una mano y una mirada afilada en el rostro. Te busqué en la clínica. Lena preguntó por ti, dijo sin preámbulo. Me levanté sacudiéndome las manos. Solo vine a anotar algunas cosas. Necesito poner este lugar en marcha antes de que todo se derrumbe. La anciana colocó el pan sobre una caja. No estás huyendo de un fraude ni de la ruina económica. Lo supe desde el primer día. No por lo que dices, sino por lo que callas. No se huye del amor, querida, solo se huye del miedo. ¿Y tú, de quién tienes miedo? La pregunta flotó en el aire como humo espeso. Quería responder, pero no tenía suficientes palabras para todo lo que llevaba dentro. Solo murmuré la voz ahogada de mí misma. La anciana asintió. No necesitaba más. Dejó la bolsa de pan, me acarició el hombro con ternura y se fue sin despedirse. Aquella noche encendí la televisión en el bar de la esquina. Las noticias explotaban con titulares sobre Marcos. Un informe anónimo filtrado desde la Fiscalía revela documentos que vinculan al diputado Marcos Santillán de la Vega con casos de blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos. Su esposa, Sofía Romero Valverde, continúa desaparecida. Algunos especulan que podría ser testigo clave en la investigación. Sentí un escalofrío. El círculo se estaba cerrando, pero no de la manera que esperaba. Al día siguiente, Gabriel me pidió que lo acompañara al almacén. Había algo en su expresión que me asustó. Cuando llegamos, cerró la puerta detrás de nosotros y se quedó mirándome durante un largo momento. «Tengo que contarte algo», dijo finalmente. «Ayer recibí una llamada. Era de Elvira Santillán. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Me pidió que nos reuniéramos. Fui. Necesitaba saber qué quería después de tantos años». ¿Qué te dijo? Gabriel se acercó, su voz baja pero firme. Me contó cosas sobre su hijo, sobre el pasado, y me mostró documentos. Luna,
o como sea que te llames realmente, creo que Elena podría estar conectada con todo esto de una manera que ninguno de nosotros imaginó. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. No entiendo. Elvira me dijo que Marcos no es su hijo biológico, que fue producto de una agresión cuando ella tenía 18 años y que el hombre que la agredió tuvo otros hijos. Hay fechas, luna, coincidencias. La madre de Elena murió sin registros, no hay certificado de nacimiento oficial, pero las fechas... Me apoyé contra la pared sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. ¿Estás diciendo que Elena podría ser...? No lo sé con certeza, pero hay posibilidades y Elvira quiere hacer las cosas bien esta vez. Quiere que se hagan pruebas de ADN. Quiere redimirse, supongo. Cerré los ojos. Demasiadas verdades convergiendo al mismo tiempo. Gabriel, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Yo también tengo algo que decirte. Me miró esperando. Mi nombre no es Luna Solís. Lo sé, respondió suavemente. Eres Sofía Romero Valverde. Lo supe hace semanas. Busqué tu nombre después de escuchar a Elvira mencionarlo en esa llamada. Vi las fotos, leí las noticias, sé quién eres. ¿O quién eras? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. ¿Por qué no dijiste nada? Porque entendí por qué huiste. Porque vi lo que has hecho aquí. Porque la mujer que conocí en esta clínica es más real que cualquier fotografía en una revista. Y porque... Hizo una pausa. Porque yo también estoy huyendo. De mi pasado. De mi culpa. De todo lo que no pude salvar. Nos quedamos en silencio durante un largo momento. Luego me acerqué y lo abracé. No era un abrazo romántico. Era el abrazo de dos náufragos aferrándose el uno al otro en medio del océano. Hay algo más que necesitas saber, dije contra su hombro. Estoy enferma. Esclerosis lateral amiotrófica. ELA. Me diagnosticaron hace un año. Por eso también me fui. No quería morir rodeada de gente que solo lloraría por mi herencia. Sentí cómo su cuerpo se tensaba. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Quizás años. Quizás meses, pero quiero que ese tiempo signifique algo. Quiero construir esta fundación, quiero que Elena tenga un futuro, quiero dejar algo que importe. Gabriel me apartó suavemente y me miró a los ojos. Lo haremos juntos. Vamos a construir algo que perdure, algo que sea tuyo de verdad, no de Marcos, no de tu familia, tuyo. Asentí incapaz de hablar. Aquella noche, cuando regresé a mi habitación, encontré un sobre debajo de mi puerta. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta. Reconocí la caligrafía antes de leerla. Era de mi madre, fechada meses antes de su muerte. Sofía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. No sé cuánto daño te hice. Solo sé que hubo años en que te odié porque eras todo lo que yo nunca pude ser. Porque tu padre te amaba más que a mí. Porque brillabas sin esfuerzo. Y yo solo era una mujer gris atrapada en una casa de mármol. Perdóname por ser tan dura, por no protegerte, por no decirte que merecías algo mejor que un marido que solo te quería por tu apellido. Lo supe desde el primer día, pero me quedé callada como siempre. Esta carta no es una excusa, es una confesión y una súplica. No dejes que mi amargura viva en ti. Sé libre, sé fuerte. Y cuando ya no puedas seguir, no lo ocultes. Permítete ser cuidada, amada, apoyada, porque aunque no lo digas, tú también mereces ser salvada. Con todo el amor que nunca supe darte, mamá. Estallé en el tipo de sollozos que sacuden el alma, los que liberan años de cadenas invisibles. Lloré por mi madre, por mí misma, por todas las mujeres que habían sido silenciadas por Lena, por todas las niñas que merecían un mundo mejor. La fundación aún no estaba terminada. Marcos todavía me buscaba. El diagnóstico todavía estaba en mi cuerpo, pero esa noche por primera vez dormí sin miedo. Porque la verdad duele sí, pero también libera. Y yo ya no tenía espacio para cargar mentiras. Ahora solo quería construir algo antes de que mi cuerpo se rindiera. Los trabajos en el antiguo almacén terminaron 2 semanas antes de lo previsto. Las manos del barrio se unieron como si el proyecto siempre les hubiera pertenecido. Hombres que apenas sabían leer mezclaban cemento con precisión de cirujano.
Mujeres que cargaban años de dolor pintaban paredes como si estuvieran lavando heridas. Cada ladrillo, cada baldosa contenía una historia. Historias que hasta entonces nadie había querido escuchar. La Fundación Luna Solís abrió sus puertas en una ceremonia sin prensa, sin cámaras, sin discursos vacíos. Solo estaban quienes importaban. Lena, su cabello ya ralo por la quimioterapia, llevó las tijeras para cortar la cinta. Gabriel, los ojos empañados, sostuvo mi mano mientras yo respiraba profundamente como si cada inhalación fuera un acto de resistencia contra la muerte. Había completado todos los trámites legales semanas atrás. Todos mis activos restantes, cuentas, inversiones y acciones habían sido transferidos a nombre de la Fundación. Ni una sola joya ni una propiedad permanecía bajo mi propio nombre. Todo lo que una vez fue símbolo de opresión ahora sería herramienta de salvación. Caminé lentamente por los pasillos del nuevo edificio, las paredes blancas, los murales pintados por los niños del barrio, las salas de consulta vacías, esperando pacientes. Todo me conmovía profundamente. Este lugar no era solo una estructura, era mi legado, mi redención. Días después, en la sombra de un rincón del pasillo, apareció Elvira. Nadie la había visto llegar. Iba vestida de manera simple, sin maquillaje ni anillos. Sus ojos estaban hinchados y su cuerpo encorvado como si hubiera estado arrastrando una culpa durante años que finalmente era demasiado pesada. Lena dormía cuando Elvira entró en su habitación. Se sentó junto a la cama y torpemente acarició la mano de la niña. Murmuró palabras que parecían dirigidas más a sí misma que a la niña. Luego se fue en silencio, pero yo la estaba esperando afuera. Sabía que vendrías, dije. Elvira bajó la mirada. No vine a justificarme. Vine a pedirte perdón. No por Marcos. Él ya eligió su camino. Vine a pedir perdón por mí misma, por ser cómplice, por quedarme callada. No hablé durante varios segundos. ¿Y esperas que te perdone? No. Solo que me escuches. Entonces habla. Te vi desvanecerte durante años. Te convertiste en algo tan perfecto que era imposible verte. Eras invisible, Sofía. Invisible tal como yo lo fui durante toda mi vida. Fui usada, manipulada, obligada a callar. Y tú eras mi espejo. Por eso te odié, porque me recordabas todo lo que no me atrevía a hacer. Me acerqué no para abrazarla, sino solo para mirarla directamente a los ojos. Te escucho, pero no te perdono por lo que me hiciste. Te perdono por lo que te hiciste a ti misma. Elvira liberó las lágrimas que había contenido durante décadas. En la televisión, Marcos era noticia ya no como político, sino como sospechoso. Su imagen aparecía entre titulares de corrupción, blanqueo de capitales y vínculos con redes de tráfico de influencias. Había sido expulsado de su partido. Su rostro ya no vendía sonrisas, vendía escándalo. Y entonces, como último recurso, apareció frente a la Fundación. Lo vi desde el segundo piso. No sentí ni miedo ni rabia. Sentí algo más frío, una triste compasión, como quien observa a una persona que ya estaba perdida. Me esperaba en el patio. Sostenía un maletín y parecía más viejo de los años que habían pasado. No vine a pelear, dijo en cuanto me vio. Vine a hacer un trato. No hay tratos contigo, respondí con calma. Tengo pruebas, documentos. Podría hundirte con una mentira pública. Podría decir que robaste, que fingiste tu desaparición para llevarte todo. Ya lo hice. Me llevé todo, pero no las cosas materiales. Recuperé la dignidad que perdiste hace años. Me acerqué mirándolo a los ojos. ¿De verdad crees que este lugar vale menos que todo lo que tenías? No. Creo que este lugar es lo único que vale algo, porque tú puedes quedarte con todas las cosas materiales. Lo que nunca tendrás es paz. Marcos dio un paso atrás. La verdad lo golpeó más fuerte que cualquier amenaza. Saqué un sobre de mi bolso y se lo entregué. Si esto es lo último que tendrás de mí. Se alejó sin abrirlo. Más tarde, en su apartamento vacío, lo leyó. El poder sin amor es hueco. El dinero sin alma es muerte. Me mataste muchas veces cuando estaba viva, pero yo resucité y tú sigues enterrado en tu propio ego. Ya no somos enemigos, no somos nada. Aprende a estar solo. Quizás entonces empieces a encontrarte.
Gabriel y yo compartimos una noche juntos. No fue una noche de pasión, fue una noche de verdad. Dormimos en la misma cama, escuchándonos respirar como dos náufragos aferrados el uno al otro en medio del océano. ¿Tienes miedo?, preguntó. Tengo paz, que no es lo mismo que ausencia de miedo, pero es suficiente. Te amo. No respondí con palabras. Tomé su mano y la coloqué sobre mi pecho. A la mañana siguiente Gabriel fue a buscar café. Cuando regresó me encontró dormida sonriendo, pero ya no respiraba. Se acercó, me tocó y supo que me había ido. No gritó ni lloró instantáneamente. Simplemente se sentó a mi lado y sostuvo mi mano hasta que el sol salió por completo. Sobre la mesa había sobres con nombres escritos a mano. Uno para Gabriel, uno para Lena, uno para doña Reme, uno para Elvira. La nota de Gabriel decía: no llores por lo que no fue, agradece por lo que fue. Dejo en tus manos la vida que quise para mí. Nunca dejes que nadie dude de tu luz, porque me hiciste brillar incluso en la oscuridad. La nota de Lena decía: me enseñaste que una sonrisa puede sanar más que la medicina. Prométeme que escribirás tu historia, porque el mundo necesita conocer a una niña que venció el miedo. La Fundación Luna Solís continuó en pie. Creció, sanó, abrazó. Y en una de sus paredes principales, un mural con mi rostro sonriente recordaba a todos que algunas mujeres, aunque mueran, nunca se van realmente. Porque lo que cambia el mundo no es el dinero, es la verdad y el amor que se construye desde ella. No sé cuánto tiempo Gabriel permaneció a mi lado. Quizás 1 hora, quizás 2. El mundo pareció detenerse en esa habitación simple donde yo, con mi cuerpo tranquilo y mi sonrisa aún presente, había decidido irme sin despedidas dramáticas, sin ruido, sin miedo. Me fui como había vivido mis últimos meses en silencio, pero dejando huellas indelebles. No hubo funeral en un cementerio de mármol, ni misa con candelabros, ni discursos falsos de políticos. Mi cuerpo fue cremado como solicité, y mis cenizas fueron esparcidas en el jardín de la Fundación Luna Solís, justo donde plantaron un joven almendro que Lena prometió regar cada mañana. La noticia de mi muerte se extendió rápidamente por el barrio. Mujeres lloraron en la puerta, niños guardaron silencio, y Lena pasó días sin hablar. Gabriel caminaba en piloto automático, pero no se detuvo. Las cosas tenían que continuar, y se prometió a sí mismo que no dejaría que mi historia fuera enterrada en esa habitación blanca. Fue Lena quien descubrió algo más. Semanas después, en uno de los cajones de mi escritorio, encontró un manuscrito cuidadosamente encuadernado con mi letra clara y firme que usaba para las notas de la clínica. El título escrito a mano decía: mi marido dijo que le daba asco. El prólogo comenzaba: esta no es la historia de una mujer abandonada, sino de una mujer que aprendió a abandonarse a sí misma para complacer al mundo y un día despertó. Gabriel lo leyó en una sola noche. Cuando terminó supo lo que tenía que hacer. Meses después, el libro fue publicado por una editorial independiente. Nadie esperaba el fenómeno en que se convertiría. Se volvió viral primero en redes sociales, luego en medios tradicionales. Mujeres lo compraban en silencio, lo compartían con lágrimas en los ojos, susurraban sobre él en reuniones de barrio y lo analizaban en universidades. Mi historia no era solo sobre una esposa traicionada. Era sobre cada mujer que alguna vez se había sentido menos que suficiente. En entrevistas, Gabriel aparecía para hablar del proyecto de la Fundación. Nunca tomó un solo céntimo del libro. Todos los ingresos se dedicaron a crear nuevas sedes de la Fundación Luna Solís en otras regiones. La idea era clara: ninguna mujer debería tener que desaparecer para volver a vivir. Lena fue quien nombró la segunda sede. La llamó la Casa de las Renacidas. Era pequeña, modesta, pero llena de vida. Ella misma pintó una pared con la frase que le dejé en mi carta: prométeme que escribirás tu historia. Y lo hizo. Lena escribió. Publicó un libro infantil inspirado en sus experiencias, donde una niña vencía al monstruo de los días grises con una sonrisa y una pulsera roja. Fue invitada a ferias del libro, dio entrevistas. Siempre hablaba de mí como si todavía estuviera viva,
y para ella lo estaba. Gabriel continuó como director médico de la fundación. Había días en que el peso de mi ausencia caía sobre él como una piedra, pero todo lo que tenía que hacer era entrar al jardín y ver a las mujeres riendo, a los niños, corriendo, a los voluntarios, llegando con entusiasmo para saber que yo había ganado, que mi amor no había muerto, que mi legado no era ceniza, sino raíz. Llevaba un relicario alrededor del cuello. Dentro, un mechón de cabello que le había dado antes de morir, junto con una nota: «Cuando dudes de ti mismo, toca esto. Aquí está la parte de mí que nunca se irá». Nunca lo abría en público, solo en noches solitarias cuando el silencio dolía. Elvira también cambió. Nadie lo creyó al principio, ni siquiera ella, pero lo hizo. Comenzó a visitar hogares para mujeres vulnerables. Se convirtió en voluntaria anónima en un centro para víctimas de abuso. Y lo más inesperado, donó todas sus propiedades, acciones y cuentas a la Fundación Luna Solís. Desapareció de la vista pública. Nadie volvió a saber de ella. Algunos dicen que se fue a un convento, otros que se mudó a otro país. La verdad es que su nombre dejó de ser sinónimo de poder y se convirtió en una sombra silenciosa que ya no buscaba controlar nada. Marcos, por su parte, se hundió. Perdió todo: fortuna, reputación, aliados. Intentó publicar unas memorias para limpiar su nombre, pero nadie las compró. Se desvaneció en el olvido como los hombres que construyeron imperios solo sobre mentiras. Gabriel lo vio una vez en un café de la ciudad, solo, desaliñado, con mirada perdida. No se acercó. No dijo nada, solo pensó en lo que yo había escrito en esa última carta: «Ya no somos enemigos, no somos nada». Un año después de mi muerte, la Fundación organizó una ceremonia especial en mi nombre. Vinieron personas de diferentes lugares, mujeres que habían leído mi libro, que habían escapado de hogares violentos, que habían sido rescatadas del tráfico, que habían sanado en silencio gracias a mi historia. Hablaron en voz alta, sin vergüenza, sin miedo. Al final del evento, una mujer tomó el micrófono y dijo: «Yo era invisible hasta que leí su historia. Sofía no murió. Despertó en mí y en muchas otras». Gabriel cerró los ojos y sonrió. Al salir, Lena tomó su mano. «¿Crees que nos ve desde arriba? No tengo dudas. Está en ti, en mí, en todas nosotras. Sueño con ella a veces. ¿Qué te dice que siga escribiendo? Que las palabras también sanan». Y Lena escribió. Escribió sobre una mujer que le enseñó que el amor no se mide en años, sino en momentos. Escribió sobre una fundación que nació de cenizas y se convirtió en hogar. Escribió sobre una niña que venció la leucemia y aprendió que la vida, aunque breve, puede ser infinita si se llena de significado. El almendro en el jardín creció fuerte y hermoso. Cada primavera se cubría de flores blancas que caían como nieve sobre las mujeres que llegaban buscando refugio. Y en esas flores, en esas risas, en esas historias compartidas, yo seguía viva, porque algunas mujeres no mueren, solo cambian de forma. Se convierten en palabras, en abrazos, en fundaciones, en almendros que dan sombra a quienes más la necesitan. Y mi nombre, Sofía Romero Valverde, ya no era sinónimo de riqueza o traición. Era sinónimo de renacimiento, de una mujer que escuchó las palabras más crueles y las transformó en el acto más hermoso: salvar a otras de escucharlas también. Gabriel escribió en mi lápida una sola frase, la misma que yo había escrito en mi cuaderno aquella primera noche en Vallecas. El miedo es una jaula con las puertas abiertas. Ella eligió salir. Y así mi historia terminó. O quizás solo comenzó, porque las historias verdaderas no terminan cuando el corazón deja de latir. Terminan cuando dejan de ser contadas. Y la mía, gracias a Lena, a Gabriel, a doña Reme, a todas las mujeres que pasaron por las puertas de la Fundación, seguiría siendo contada por generaciones. Porque yo, Sofía Romero Valverde, que fui llamada ballena, que fui invisible, que fui usada, también fui libre, también fui amada, también fui eterna, y eso al final fue suficiente.